Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta nueva jornada. Es un poquito extenso el tema, así es que de entrada ya vamos a empezar. A ver, vamos a hacer una recapitulación, que es lo que habíamos pasado la anterior jornada, o sea, anoche. Habíamos visto brevemente qué es la organización y métodos, habíamos visto un esbozo introductorio de las ramas que ocupa la organización y métodos, habíamos hecho la definición misma de lo que es organización y métodos como aquella función que persigue que la eficiencia, que el trabajo de las operaciones dentro de la empresa sean óptimas, que eso mediante la aplicación de ciertas metodologías científicas, por sobre todo, puedan generar nuevos procedimientos, nuevos caminos que te lleven hacia el fin. Habíamos entendido cómo hay dos conceptos que se unen, uno que es organización y otro que es método. Habíamos visto también las ramas con las cuales se relaciona, como es la administración con los fundamentos teóricos. Habíamos visto también la teoría organizacional. Habíamos hecho la definición administrativa de lo que es una organización. Y bueno, habíamos hecho todo un bagaje de entendimiento sobre algunas técnicas que usamos como diagnóstico, ¿no? Habíamos visto lo que es las fuerzas de Levin, el diamante de Leavitt, Burke y Lidwin y su teoría, y etcétera, etcétera. Todo eso habíamos visto el día de ayer. Bueno, ahora vamos a continuar con los métodos y los procesos de trabajo. Bueno, entendamos que en nuestro trabajo, asumamos que ya nosotros cumplimos el rol de organización y métodos, tenemos que valernos sobre ciertas herramientas que te permitan optimizar ese trabajo de modo que sea mucho más factible para la empresa llegar a ciertos puntos, ¿no? A esos puntos que se convierten en objetivos, metas y luego objetivos. Para eso necesitamos ciertos principios que entenderemos a la larga como las herramientas también que se convertirán en instrumentos para que tú puedas simplificar el trabajo, optimizar el mismo y demás. Para esto entendamos estos principios. Dentro de estos principios veremos. Simplificar. ¿Nosotros qué queremos hacer en nuestras actividades? Simplificar. Casi siempre es un objetivo esencial dentro de lo que es organización y métodos. Cuando nosotros buscamos simplificar, queremos hacer que las actividades de una empresa, las actividades operativas de la misma empresa, sean lo más sencillos de conseguir en cuanto a objetivos se refiere. Si digamos, nosotros queremos fabricar calzados, hay que simplificar el proceso de fabricación de calzados. ¿Cómo lo hacemos eso? Mediante el empleo de herramientas como por ejemplo la estandarización. Existió dentro de una de las revoluciones industriales la fabricación de automóviles, en la segunda revolución industrial específicamente, con la aparición de Henry Ford y su fábrica de automóviles en Estados Unidos. Ese marcó un hito. Cuando Ford decidió realizar los autos, dijo que sería bueno hacerlos en serie, de modo que la fabricación de un auto no te demore tanto tiempo. A partir de la fabricación de automóviles en serie en Estados Unidos, gracias a Henry Ford, se conoció el fenómeno de Fordismo. ¿Qué significa? La fabricación en masa, de modo que te permita ser más eficiente en la fabricación y a no demorar en tiempo. Ese es un ejemplo con el cual nosotros estaríamos entendiendo tanto simplificar como estandarizar. ¿Qué más entenderemos por estandarizar? Hacer procesos y procedimientos que sean uniformes, que todos lleven el mismo procedimiento y que te permita realizar el trabajo de manera más eficiente. También requeriremos flexibilizar. ¿Qué significa? ¿En qué sentido flexibilizar? Seguramente van a haber cambios en las organizaciones porque esa es la naturaleza de una organización que siempre va a estar adaptable a diferentes tipos y circunstancias de cambio. En ese entendido, un empresario, un dueño de empresa, un gerente de una organización tendrá que tener la mente abierta como para que pueda entender que el trabajo puede encontrar nuevos caminos de realizarse. Eso te llevará a la automatización.
Flexibilización en el concepto, por ejemplo, de adquisición de nuevos equipos para la fabricación y automatizar haciendo uso de esos nuevos equipos la tecnología, de modo que tantas personas ya no sean necesarias, que el capital humano puedas emplearla para otros aspectos, como automatizamos con tecnología. Y tras realizar esos procedimientos, una que es transversal y que se hace en cada etapa de la organización y de los métodos, el desarrollo eh, de la, del desarrollo de la empresa en su largo lapso de vida, es evaluar. Constantemente el profesional tendrá que estar evaluando. Hagamos un ejemplo de esto. Tenemos el caso de las hamburguesas McDonald's. Previamente a la metodología empleada por McDonald's, las empresas hacían una, una hamburguesa como si fuera un procedimiento gourmet. Básicamente, desde que el comensal ingresa al establecimiento y hasta que puede recibir su hamburguesa gracias al pedido, el lapso de tiempo alrededor era de media hora 45 minutos. Gracias a McDonald's y su idea de hacer hamburguesas estandarizadas, que básicamente sean las mismas hamburguesas, empleó herramientas, empleó tecnología que le permitió hacer que una hamburguesa que antes demoraba 45 minutos en producirse, pueda ser producida en 5 minutos. En ese entendido, va teniendo todo ya estratificado, estandarizado y haciendo uso de herramientas tecnológicas, empleó esa nueva metodología de trabajo para que una hamburguesa sea mucho más fácil de salir, mucho más fácil de producirse. En ese entendido, constantemente en todos los procesos, alguien estaba evaluando para inclusive así seguir mejorando a futuro. Esos son los principios con los cuales los métodos y los procesos de trabajo evolucionan. Para esto también entenderemos que hay enfoques de los métodos de trabajo. Tenemos tres enfoques: tiempos, la organización como tal y la ingeniería de procesos. Eso tenemos que entenderlo perfectamente en cada momento. Tiempos y movimientos. El profesional, si ya nos hacemos de cuenta de que nosotros estamos ocupándonos de la organización y los métodos de trabajo, tendremos que cronometrar, por ejemplo, tiempos, ver cuáles son los flujos del trabajo, observar cada actividad que hacen tus trabajadores y usar técnicas como las que habíamos avanzado el día de ayer para entender cuáles son los posibles puntos neurálgicos que son necesarios de mejorar. Teniendo eso como un afán de diagnóstico, nosotros procederemos a hacer una organización, una reorganización con un concepto científico que sea productivo. Al final de cuentas, si nosotros tuviéramos una empresa o si ya tenemos una empresa, lo que queremos es hacernos rentables. Y la rentabilidad está de la mano con la eficiencia. Eso significará que mientras más produzcas o produzcas mejor o que ahorres en recursos, tanto en materia prima o que ahorres en tiempo, será pasible a que tú puedas tener mayor rentabilidad. Por ende, buscarás por toda forma posible hacer que tu empresa pues sea mucho más productiva. En algunos casos ese factor falla. En otros casos hay que realmente proceder a lo siguiente, que son la reingeniería o la ingeniería de procesos. Cuando tú te has dado cuenta que hay procedimientos que tal vez sean muy largos o que tal vez ha aparecido tecnología que te puede ayudar, tú tendrás que rediseñar esa estructura organizacional que en algún momento determinado tenías o algún método de procedimiento que en algún momento tenías y reformular. Esa es una reingeniería de procesos. Entenderemos también procesos de trabajo como un conjunto de actividades que interconectadas entre sí dan como resultado algún objetivo en particular o alguna meta. Como ya habíamos visto también en la anterior materia de que es administración,
habíamos entendido que la naturaleza misma de la administración y de las empresas es la búsqueda de un objetivo. Hay objetivos establecidos. Esos objetivos nunca se olvidan. Básicamente el objetivo de una empresa será ser rentable, es el último de los objetivos, ¿no? Es ser rentable, generar recursos, generar ganancias. Y para eso tendrás que hacer el análisis de los procesos de trabajo también, como parte de lo que es la organización del trabajo. Para que tú también tengas la perspectiva clara de cómo ir haciendo el rediseño y demás, todo lo que es la estructuración y la reestructuración, tendrás que entender que existen elementos que tienes que considerarlos de manera obligatoria. Dentro de ellos estará, por ejemplo, la entrada. ¿Qué significa entrada? Cualquier situación que entra a tu empresa y que puede ser pasible a transformación, como por ejemplo, materias primas. Una materia prima que ingresa, ayer creo que dimos el ejemplo de las calaminas, una materia acero o aluminio, no recuerdo el material, pero ingresa a fábrica y ese proceso de entrada de los recursos a nosotros son pasibles de análisis. ¿Está ingresando lo que tiene que ingresar y como tiene que ingresar? Sí. ¿Está haciéndolo de manera eficiente? ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Mejoremos. Entonces, entenderemos que hay un proceso de entrada y ya se hace el análisis del proceso de entrada. Una vez que el acero o el aluminio ingresa a fábrica, tiene que correr la suerte de transformarse porque simplemente te llega a cero, materia prima. Tú tienes que transformarla y convertirla en calamina. La transformación, proceso por el cual aquellos insumos que habían ingresado a tu fábrica tendrán que transformarse y salir en un resultado al final. Haces tu análisis. En el proceso de transformación, en este caso del acero o del aluminio, ¿hay algún proceso que esté demorando demasiado? El proceso de transformación es eficiente en tiempo, es eficiente en recursos. ¿Hay algo que se puede mejorar? Entonces ya harás un diagnóstico particular de esta etapa en particular de lo que es el proceso productivo. Ya has analizado cómo ingresa. Por ejemplo, dentro de ingresos podríamos dar el ejemplo mismo de ayer, donde el administrador que tiene que hacer la cotización a 6 empresas para que éstas puedan remitir la cotización. Eso es parte del proceso de entrada. Es una tarea en particular. Hace la adquisición de la materia prima, espera que la empresa que está proveyendo la materia prima haga el envío, tú recibes todo ese procedimiento, lo tienes que ir entendiendo. Haces el diagnóstico. Has recibido con éxito la materia prima, empiezas el proceso de transformación, fabricación, si quieres decir. En todo ese proceso de fabricación, desde que ingresa la materia prima, haces el análisis. ¿Está funcionando bien? ¿Puedo mejorar mis procedimientos? ¿Mis maquinarias están adecuadas para el tipo de trabajo que requiero? Y si todo va bien, bueno, pues tendrás un producto, a nivel de salida, un producto que sale ya transformado como si fuera el resultado de todo el proceso de fabricación. Y dentro de salida ya analizarás, ¿está saliendo el producto adecuado? ¿Cuáles son los estándares de calidad que yo necesito? ¿Para qué segmento es cada producto? Y haces tu análisis, ¿no? Eso ya es caso particular. ¿Cómo entraría un banco aquí, por ejemplo, en otra área? Ingresos. Puede ser ingreso de recursos económicos, porque, bueno, el banco trabaja con el dinero de las personas que van y depositan el dinero, ¿no? Entonces, yo necesito captar. Hacen todo un proceso de publicidad para que la gente confíe en el banco y pueda ir a dejar su dinero a ese banco para su cajita de ahorros, sus depósitos a plazo fijos, etcétera. Hace todo un procedimiento. ¿Cómo ingresa mi dinero? ¿A dónde lo llevo el dinero? ¿Dónde va a estar? ¿Voy a tener bóvedas? ¿No voy a tener bóvedas? Etcétera. ¿Van a ser montos grandes? ¿De qué tipo de banco soy? ¿O soy un banco estatal simplemente que yo me manejo en montos mayores a nivel del Estado? ¿O solamente soy un banco pequeño que es de servicio al público? Banca común.
¿Cómo transformo? El banco, ¿cómo transforma el dinero? Simplemente presta un servicio, lo convierte en créditos, por ejemplo. O sea, que ha recibido el dinero, ha entrado el dinero, ahora yo lo tengo que hacer trabajar. Entonces, ofertaré tipos de servicios como, por sobre todo, créditos a diferentes tasas para diferente tipo de sectores de clientes financieros y saldrá el dinero como un resultado. Ya otorgarás el crédito y esperarás el rédito que te generan los intereses. En todo este proceso tiene que haber una suerte de retroalimentación. Esa evaluación que de manera continua te permitirá saber si todo tu proceso productivo es eficiente o no. ¿Qué ciclo necesitas para entender el proceso de mejora en el trabajo o la mejora en el proceso de trabajo, si quieres decirlo así? Primero, planificar. El profesional en organización y métodos, a la hora de entender qué va a ocurrir o qué hacer el análisis, tendrá que previamente hacer una planificación, que asimismo sirve como parte del diagnóstico, ¿no? Ahí identificas el problema y das los primeros lineamientos para solucionar ese problema. ¿Cómo? Planteando objetivos de mejora. ¿Cuál sería un objetivo de mejora? Hacer que mi administrador de la fábrica de calaminas pueda traer el producto más rápido. ¿Por qué? Porque demora mucho y tengo tiempos muertos en los cuales yo podría estar fabricando y gracias a eso pierdo plata. Entonces, identificar. Has identificado el problema. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Plantearás mejorar el proceso de adquisición o el proceso de contratación de empresas que me provean el acero. ¿Qué haces? Que es la siguiente etapa del ciclo de mejora. ¿Qué vas a hacer? Voy a implementar esos cambios. Primero, ya he analizado que hay alguna situación defectuosa que no te está siendo muy nutritiva, entonces procederás a implementar los cambios, digamos, de manera reglamentaria. Podrías decirle al de administración, dime, a ver, contame, ¿por qué tarda tanto? Y él te dice, no, pues tengo que hacer 6 cotizaciones, obligatoriamente, me obliga mi reglamento. Y si no encuentro 6 empresas que me provean porque solamente hay 5, en ese sexto me la paso días buscando. Ah, ya. Es necesario, analizamos dentro de nuestro reglamento, las reglas que te dicen. ¿Puedo mejorar eso haciendo que simplemente hayan 3 cotizaciones, como te dice el estándar? Sí. Hagamos con 3 cotizaciones. Haces la modificación en tu reglamento e implementas. Haces que los cambios ocurran. Tras implementar esa reglamentación nueva que le dice al de administración que ya no necesita 6 cotizaciones, simplemente necesita 3, ¿ha mejorado en tiempo? Probablemente sí. Y ahí haces la verificación. Haces una evaluación previa y analizas. A ver, si ha mejorado, si ya no hay tanto tiempo muerto, se puede todavía mejorar, pero este ya es un avance. Haces la verificación de que esa modificación en el reglamento realmente está siendo efectiva. ¿Qué ocurre después? Tras ya haber hecho el periodo de prueba, ajusta si es necesario alguna modificación tal vez en tu reglamento o tal vez en el proceso mismo de trabajo del administrador y terminas consolidando ya como una forma de trabajo, porque ya has evaluado previamente, ya has visto, has sometido a prueba y parece que funciona. Y generas ya la modificación definitiva. ¿Entendemos cuál es el ciclo de mejora de los procesos? ¿Cómo va paso a paso desarrollándose? ¿Cómo se va modificando? Sí, ¿no? Sí se entiende. Entonces, si ya tenemos el ciclo de mejora del proceso, del trabajo en general, veremos qué estrategias te permiten optimizar esos procesos.
Alguien ha debido escuchar acerca de la reingeniería. ¿Quién sabe qué es una reingeniería? ¿Quién sabe qué es una reingeniería? Ahí está, básicamente en la diapositiva ya tenemos previamente, preliminarmente, una pequeña definición en reingeniería. Bueno, entendamos, reingeniería, como su nombre lo dice, es volver a diseñar algo que ya estaba implementado. Por lo general suele ser muy radical. ¿Qué significa esto? Haces todo un análisis y determinas que hay procedimientos que no están funcionando bien, que faltan cargos, que sobran otros cargos y que tienes que hacer un borrón y cuenta nueva. Haces una reingeniería. Ya puede ser reingeniería de procesos, reingeniería e inclusive organizacional. Entonces, la reingeniería es una estrategia que tú puedes emplear para hacer esos cambios que pueden ser muy radicales. Para esto hay que tener entendimiento, lo vamos a ver en la siguiente lámina de qué etapas se siguen para la reingeniería. Lean Management. Esta es una terminología adaptada de otra rama científica, como es la psicología. Es una forma de pensamiento que le dice a las empresas, despójate de aquello que no es necesario. Esas cargas que tú tienes en la espalda y que estás llevando te están haciendo lento, no te permiten evolucionar. Por ende, es mejor que lo dejes. Eso inicialmente fue empleado en la psicología para procesos terapéuticos, donde las personas no querían despojarse de ciertas cosas que terminaban siendo un perjuicio para las personas. Lo mismo llevaron para las empresas. Lean Management, déjalo. No necesitas cargar con tantos desperdicios. Limpia la casa. Eso más o menos te trata de decir. Eso se transforma en una estrategia para poder optimizar todos los procesos de trabajo. Six Sigma. ¿Alguien ha escuchado sobre el Six Sigma? El Six Sigma básicamente es una técnica muy particular, una metodología que básicamente está empleada para mejorar procesos y que busca reducir de alguna manera los defectos, errores. ¿Cómo lo haces? Introduces datos a un sistema estadístico que poco a poco va analizando la probabilidad de que existan nuevos errores. Y además te permite identificar dónde en particular están esos errores. Entonces, se enfoca mucho, por ejemplo, en la medición, en el análisis. Te permite además identificar puntos neurálgicos, por ejemplo, en tiempos. Es un paquete ya estadístico, una metodología que se lo ha llevado ya a un aplicativo, hay programa de Six Sigma. Entonces eso también te permitirá minimizar los errores, mejorar los procesos y demás. Y la automatización, que es otra estrategia que es mucho, muy importante, más actualmente, que hay tanta tecnología que cada día sale y a la cual el gerente, ustedes como empresarios, a sí mismo las personas que trabajan en instituciones o empresas que ocupan este tipo de cargos como organización y métodos tendrán que estar a la pesca. ¿Por qué? Porque ya sabemos, queremos ser eficientes. Si nosotros queremos ser eficientes, tenemos que estar a la pesca de nueva metodología que te permita agilizar, mejorar tiempos, gastar menos recursos y ganar más dinero, que es básicamente lo que se persigue. Veamos lo que es una reingeniería de procesos en tal. ¿Cómo vamos? Se concibe a la reingeniería de procesos como un cambio radical. Para ello se hará el análisis tanto de la misión, la visión y objetivos. Es lo primero que te fijarás. Mi visión, mi misión, mi visión y mis objetivos están bien planteados de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa actualmente. Si la respuesta es sí, analizas los procesos que están actualmente establecidos.
Tú ya has identificado que hay procesos que están malos y que necesitas cambiar. Entonces, has identificado esos procesos que necesariamente tienes que rediseñar. Implementas nuevos procedimientos mediante uso de técnicas, analizas cuáles son los mejores caminos, haces uso de herramientas como la estadística, haces uso de otras herramientas como por ejemplo la norma, que te dice la normativa, ves ejemplos de otras empresas tal vez del sector o del rubro y haces ese planteamiento de un nuevo cambio. Tras tener ese planteamiento, hacer la implementación de esa reestructuración, de esa reingeniería del proceso y lógicamente evalúas. Como ya has evaluado y has visto que está funcionando, el profesional en organización y métodos no se queda ahí, tiene que estar constantemente buscando mejoras. Básicamente, esa es una reingeniería de procesos a grosso modo. Podríamos analizar punto por punto y ver técnicas. Eso lo vamos a ver luego. Veamos el link. ¿Qué habíamos dicho que era el link? Era el dejar a un lado aquello que te pesa. Tiene también sus pasos a seguir. Identificar qué cosas te sirven y qué no. Tal vez para un punto determinado al principio de la vida organizacional algo sí te servía, como por ejemplo máquinas de escribir. Pero ahora esas máquinas de escribir se han vuelto una carga. Contablemente hay que hacer las depreciaciones constantemente, mensualmente y demás de equipo que tal vez ya ni usas o están ocupando espacio en archivos o en almacenes donde quizás necesitas guardar otro tipo de cosas. Eso en el aspecto material. Tal vez tus procedimientos no están funcionando bien o hay procesos que están sobrando. No necesitas tener tantas revisiones de un mismo informe. Entonces iremos cortando. Has identificado qué cosas valen y qué cosas no valen. Mapeas de alguna manera cuál sería un mejor flujo, qué tendría mayor valor para ti, ya que vas a empezar a deshacerte de cosas que son inservibles. Y haces que ese nuevo flujo, ese nuevo procedimiento que tú has identificado que sería más eficiente, entonces vas a proceder a despojarte de lo otro, de lo que no te sirve. Y luego llevas al sistema pool, implementar, poner sobre la mesa todos esos cambios y luego evaluar, para luego, obviamente, buscar la perfección. Básicamente, ese es el principio del Lean como otra herramienta. Tendremos que ver luego cuál es el Six Sigma. El Six Sigma te permite este tipo de entendimiento sobre, primero, definir qué es la organización, cómo trabaja, qué hace, cuáles son sus objetivos, sus fines, su misión, su visión y todos los procesos con los cuales tú tienes. Eh, tú, esta empresa trabaja, mejor dicho. Mides. ¿Cuál es el rendimiento actual de estos procedimientos que tiene en este momento la empresa? Analizas cómo puedes mejorar, porque ahí seguramente en base a datos, porque todo esto tiene que estar en base a estadística, sabrás qué puntos neurálgicos hay. Por ejemplo, en atención al cliente. Mis tiempos de atención al cliente han sobrepasado lo que usualmente debería ser. Son más de 30 minutos por cliente. ¿Qué está pasando? Haces un análisis. Ya te ha permitido ver la estadística que en la caja uno el tiempo de espera es de 45 minutos para arriba, siempre, mientras en las otras cajas es menos tiempo. Haces un análisis del por qué está ocurriendo eso. Das cuenta que hay posibilidad de modificar e implementas esa modificación. Por ejemplo, tal vez en este caso nuestro cajero es nuevo y no sabe bien manejar el sistema. Por eso demora mucho en su atención al cliente, porque todavía cuenta y recuenta el dinero, en el caso de un banco, atención al cliente. Entonces vas a tener que capacitarlo mejor a tu cajerito para que pueda mejorar e implementes. A ver, con esta capacitación ha mejorado.
Sí, ya no tarda tanto, ya ha mejorado. Consolidas ese cambio y vuelves a definir. Claro que el ejemplo que se da en este punto es algo sumamente sencillo, no puedes llegar a cosas mucho más profundas, como el proceso productivo como tal de un calzado, cómo se produce un zapato. Tal vez en realidad tienes zapateros ahí que están muy manual haciendo, costurando las suelas a cada zapatito. Tal vez eso tendrías que cambiar mediante la implementación de tecnología. O tal vez en realidad tu modelo de negocio es el handmade, el hecho a mano, y eso es lo que vendes en realidad más que un zapato estándar. Tu trabajo es hacer, o tu empresa se dedica a fabricar 100% a mano. Por eso demora y por eso es más caro. Ah, ya. Entonces tú ya has visto, de acuerdo al objetivo, a la naturaleza de tu empresa, qué mejoras podrías hacer. Entonces todo básicamente es reiterativo. Toda metodología es reiterativa. ¿En qué aspecto? En el diagnóstico. Sí tiene que haber un diagnóstico y un análisis de los procesos y procedimientos que se están siguiendo en la empresa. Una vez que has diagnosticado y has identificado situaciones conflictivas, procederás también entonces a plantear, a planificar cómo podrás mejorar. Tras hacer ese análisis de mejora con estudio científico, investigas, ves, haces análisis estadístico, análisis de riesgos, análisis jurídicos, que eso lo vamos a ver luego, te darás cuenta que esa modificación es viable y que puede ser nutritiva. Sometes inicialmente a una prueba. Implementas esa modificación que has visto solamente como afán de prueba y haces nuevamente la evaluación. Calcula si está funcionando o no está funcionando bien. Si funciona bien y es más nutritiva para tu empresa, entonces la implementas y la consolidas, ya reglamentas eso, ya defines en un manual de funciones, ya defines en un manual de procedimientos para que los trabajadores ya implementen esa nueva práctica y hagas que la empresa sea más eficiente. Ya nos damos cuenta que toda organización siempre va a ser dinámica. ¿Cómo podemos optimizar o automatizar los procesos de una empresa? Como siempre, identificamos primero los procesos, las áreas, los mecanismos que está empleando la empresa y define si es que se puede hacer alguna automatización. Pongamos un ejemplo en esto. Digamos que inicialmente tú hacías tus pagos de planillas con un Excel. En el Excel tú tenías que manualmente ingresar uno por uno en una columna un nuevo funcionario, quiénes se han retirado, dónde se han retirado, qué fecha, fecha de ingreso, fecha de fin, hacer un cálculo. Todo haciendo de manera arcaica en Excel. ¿Qué has visto? Eso demora. Mi profesional de recursos humanos está atiborrado de trabajo porque básicamente se la pasa pagando sueldos. Ya no me permite utilizarlo como, para ejemplo, para reclutar personal, que necesito reclutar personal. Entonces, está ahí. Básicamente lo tengo de planillero. Y no quiero contratar a nadie más, porque contratar gente es un lío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, buscaré herramientas que le permitan al de recursos humanos optimizar su trabajo y contrata un CRM. Un CRM particular de recursos humanos que básicamente le viene automatizadito, ya hace automáticamente, ingresa datos y ese aplicativo ya hace las deducciones, hace los asientos contables, ya permite pagar, hace las boletas de pago, ya te saca la planilla salarial, la planilla impositiva, ya tienes la planilla también para el ministerio, todo hechito. Ah, ya has identificado que puedes mejorar ese procedimiento. Elegirás la herramienta. A ver, hay varias empresas que me dan esa oferta. Tenemos Salar en Bolivia, tenemos Saide Axón en Bolivia, tenemos Odo, que es internacional. Tenemos muchas empresas que te pueden permitir automatizar el proceso de recursos humanos en pago de planillas y gestión además de administrativa de recursos humanos. Eliges el que sea mejor y que se acomode a tu empresa. La contratas y diseñas un nuevo flujo de trabajo, porque lógicamente ya no va a tener el mismo procedimiento de trabajo.
Entonces el de organización y métodos analizará, ah, he visto que este flujo de trabajo va a modificarse, por ende tengo que cambiar, por ejemplo, el organigrama. Tal vez tenga que cambiar también los manuales de funciones. Tengo que, lógicamente, cambiar el manual de procedimientos de la tarea del pago de planillas, porque ahora yo tengo que hacer el manual para que pueda utilizar ese nuevo aplicativo que estoy contratando. Tras haber hecho eso, ingresa la prueba. Haces la prueba. Toda la modificación que he hecho funciona, me permite utilizar a mi profesional de recursos no, humanos, no solamente para pago de planillas, sino también puedo utilizarlo para otras cosas. Sí, te ha permitido mejorar. Pues, pues entonces pondrás en marcha. Este es básicamente el proceso de automatización o los pasos con los cuales tú puedes identificar inicialmente qué cosas pueden modificarse, automatizarse y luego generar el cambio, implementar ese cambio. ¿Tenemos entendimiento hasta aquí? ¿Hay preguntas, dudas, algo que quieran agregar, sugerir? Todo ¿Vamos bien bien, Cristian. todos? Genial. Como hemos visto, hay algo trascendental en todo lo que es eh, eh, el trabajo de organización y método, la reestructuración y demás. Este algo trascendental siempre va a ser la tecnología. Entonces, la tecnología va a jugar un papel importantísimo en lo que es el análisis de procedimientos de una empresa. Como nosotros, nuevamente, reitero, queremos ser eficientes y hacer que ganemos más plata mediante el ahorro, lo más que se pueda, porque de eso se trata, hacer una empresa. Entonces tendremos que nutrirnos de sistemas de información, sistemas de tecnología, todas las herramientas posibles que te permitan a ti ser más rentable. Veamos entonces, ¿cuáles son los sistemas de información? Vamos a ver cinco en particular. El procesamiento de transacciones. ¿Qué nos hace decir eso? Tengo un sistema que te permita hacer las transacciones, como por ejemplo la facturación automática que existe actualmente. Tú dirás, sí. Eso evita que tengas que estar con tus talonarios, como hacíamos antes, haciendo tu factura a mano. Básicamente, como en el supermercado, viene un lector de códigos, pasa el producto, pasa el producto, pasa el producto, nombre NIT e imprímase. Y ahí tienes la factura detalladita. ¿El procesamiento de transacciones es eficiente? Sí, más que una factura manual. Si no, en la factura manual tú tendrías que estar poniendo, a ver, ¿qué producto? Producto uno, un cepillo de dientes. Dos, una bolsita de papa frita. Todo a mano. Terrible, ¿no? Hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ves, procesos. ¿Qué procesos voy a mejorar? El proceso de transacciones. Ventas, compras igual. Eso, por ejemplo, hay CRMs de contabilidad o de administración en general que te permiten hacer eso. ¿Qué cosas has comprado? Ya automáticamente tienes tu libro de compras, tu libro de ventas. A contabilidad eso le beneficia un montón. Sistemas de información gerencial. Por ejemplo, para ver datos operativos, para ver estadísticamente hablando cuáles han sido los rendimientos por las diferentes unidades, qué cosas necesita implementarse, dónde estamos fallando, por qué han caído las ventas, por qué hay o cómo es que hay más demanda, qué época del año es, todo eso en diferentes programas o sistemas de información que los gerentes sabrán usar para tomar decisiones. Por lo general, hay CRMs ya establecidos que integran juntamente con administración, ventas, contabilidad, todo. ¿No? Esto además te permitirá para tomar decisiones de con mayor adecuación a tus necesidades. Claro que sí. El mismo sistema te permite a ti tomar decisiones porque ya te hace el cálculo estadístico, ya te muestra probabilidades. Por eso tanto los administradores, contadores, economistas juegan con tablas, ¿verdad? Muestran las tablas, cómo ha ido el comportamiento de la demanda.
Hay más demanda ahora, entonces, en esta época del año, estadísticamente siempre hay más demanda. Producción, produzca más para esta época del año. Y así sucesivamente. ¿Qué más? Información ejecutiva, es casi como la gerencial. Y obviamente el gestión de conocimientos. Sabrás también ahí que podrás capacitar al personal, donde puedes capacitarlo, tendrás entendimiento de cuál es el comportamiento de las compras, de las ventas, de los precios, del mercado, etcétera. Sistemas de información en general. Veamos ahora tecnologías de información. ¿Qué tecnologías tenemos que considerar a la hora de entender los procesos de mejora? Hardware. Mi equipo de computación es ultra lenta. Ya no funciona. Ya no puedo hacer uso de paquetes estadísticos quizás mucho más avanzados como Stata, por ejemplo, o Power BI. Ya no puedo usar en esta máquina. Mi tecnología es obsoleta. Ya. Veamos de mejorar los equipos, hardware. Ah, tengo el hardware, pero lo que no tengo es el software. No han comprado la licencia para utilizar Stata, no tengo la posibilidad de usar Power BI, no tengo la posibilidad de usar ni siquiera SPSS. Y bueno, necesito que compren aplicaciones, software. Ah, ya. Has identificado que puedes mejorar tus procedimientos con software. Conectividad, algo que es muy importante ahora, básicamente Internet o intranet, cuando se supone que son sistemas privados, como en la banca, que no cualquiera puede navegar por Internet, pero sí intranet dentro de la misma red local. Concepto de ciberseguridad, que es algo trascendental. Al nivel de avance de la tecnología de información, donde existe mucha situación en la cual se ha digitalizado gran parte del trabajo, existe vulnerabilidades también. Por ende, tú como profesional en organización y métodos tendrás que ver también el reglamento que te permita proteger todas las modificaciones que estás planteando. Entonces, no es cambiar por cambiar, porque tú podrías implementar un software, pero ese software puede ser demasiado vulnerable y toda tu información que es de clientes y demás, como en el caso de los bancos, requieren de protección. Entonces, implementarás políticas de ciberseguridad o herramientas de ciberseguridad. Es algo de vanguardia actualmente. Entonces, es punto a considerar. Lógicamente, cada profesional en organización y métodos tendrá que estar constantemente estudiando. ¿Por qué? Porque tendrá que saber cuál es el proceso de ciberseguridad, cómo lo hace. Si no lo sabe, puede ir a consultar a las diferentes unidades especializadas y ellos les darán un trabajo en conjunto, darán los lineamientos para poder generar ese cambio que tanto requerimos. ¿Cómo aplicamos entonces los sistemas de información y las tecnologías de información en organización y métodos? Todo eso te va a permitir automatizar el trabajo, optimizar los procesos de trabajo, el logro de objetivos será mucho más rápido. Tendrás además la capacidad de hacer el análisis de todos los datos que lógicamente en tu software va a ingresar y luego podrás hacer una transformación. No necesariamente digital, todo tipo de transformaciones. ¿Entendemos esto hasta acá? Vemos cómo nos estamos nutriendo de diferentes sistemas, estamos evolucionando en la modernidad y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso. ¿Se entiende, no? Pasaremos entonces. Todo profesional en organización y métodos es un profesional que tiene que tener mucho criterio jurídico, tiene que tener mucho conocimiento de lo que es normativas y leyes, dependiendo lógicamente al rubro de la institución a la cual pertenece. Los bancos, por ejemplo, son entidades altamente reglamentadas. No los reglamenta solamente el estándar de para cualquier empresa de producción, lo reglamenta, por ejemplo, ASFI, lo reglamenta el Ministerio de Economía,
Ministerio de Finanzas y Economía. Entonces hay mucha reglamentación que va a estar a consideración del profesional. Por esa misma razón, algunas empresas prefieren optar por abogados con conocimientos administrativos o contables que puedan hacer este trabajo. O viceversa, profesionales contadores, administradores, economistas que tengan mucho conocimiento en el aspecto normativo. ¿Cómo es esto? Se supone que hay alguien en la empresa que elabora manuales, que elabora reglamentos, que elabora documentos de procedimientos de trabajo. Esos procedimientos de trabajo en ciertas ocasiones no pueden llegar a ser un invento bajo el mero concepto de que tienes que volverte eficiente. No siempre es así. Resulta que hay reglamentación externa, leyes que te dicen ese tipo de comportamiento tú no puedes tener, no puedes hacer por ende esa modificación que estás planteando. Y si la haces, puede ser un ilícito. Y vamos a ejemplificar más adelante. Entonces, nosotros tenemos que ver que el cambio en procedimientos de trabajo, en la gestión organizacional, los lineamientos administrativos, estén amparados en el paraguas enorme de las leyes. Porque puede que hagas una modificación que esté prohibida de hacer y termines cometiendo un ilícito. Por eso hay un marco normativo. Aquí veamos algunas normas y regulaciones que son claves y básicas, les diría yo. La normativa laboral, sumamente importante, especialmente en Bolivia y en esos países donde hay mucha protección a los trabajadores. Si tú tienes tu empresa y se te ocurre, porque básicamente puede ser así, tienes tu licorería y la licorería tiene horarios específicos de venta de productos. Básicamente es desde las 7 de la noche, pongámosle 5 de la tarde, hasta las 3 de la mañana. Pero ves que tipo 3:30, 4 de la mañana, tocan todavía la puerta de tu licorería y te dicen, véndame por favor, ya mareadita la gente, ¿no? Te- Tú te dices a ti mismo, puta, estoy perdiendo ventas porque cierro muy temprano. Entonces, tendré que hacer que mi personal se quede hasta más tarde. Ah, pero cumplen sus 8 horas de trabajo, les voy a pagar sus horas extra. Es permitido. Además, es horario nocturno, tengo que pagar el doble o con sobrecargo nocturno, mejor dicho, porque no es el doble. Así sucesivamente, tú tendrás que hacer tu análisis laboral. Sí, solo bajo el mero hecho de que tu trabajo pueda ser muy eficiente, tendrás que hacer cambios en los horarios de atención, pero ¿serán factibles legalmente? Probablemente sí, probablemente no. Tu análisis tendrá que regirse en la normativa laboral actual que te permita hacer o no ese cambio en particular. Tal vez no es factible hacer el cambio o la extensión del periodo de trabajo o no te dé el bolsillo para hacer el pago de los sobrecargos a tu personal y harás la evaluación si es que vas a hacer la modificación en cuestión. Ahora, seguridad y salud ocupacional. En otro rubro de empresas, sobre todo las fábricas, empresas constructoras, las empresas mineras, ganaderas y demás, son muy minuciosos la reglamentación referida a la seguridad y salud en el trabajo. E incluso en todas, en realidad en todas, ¿no? Pero le hacemos énfasis en eso porque se nota mucho. Todos tienen que hacer uso del casco, por ejemplo. Todos tienen que tener cierto nivel de ruido afuera. Si no, tienes que darles protectores para el ruido en los oídos a los trabajadores. Entonces, toda modificación que tú hagas, por ejemplo, en la implementación de una máquina que te agiliza mucho el trabajo, pero que es muy ruidosa, cosa que antes no ocurría,
Entonces, el ingeniero industrial que está ocupado de salud y seguridad ocupacional hará la evaluación de los decibeles. Ah, no, esto vulnera la ley. Por ende, si haces la modificación comprando este nuevo equipo, porque tiene mucho ruido, tendrás también que dotar a tus trabajadores de protectores auditivos, cosa que antes no había. Ah, entonces ya tendrás que considerar eso para poder reglamentar, para ver el análisis de procedimientos de tu trabajo. Reglamentación administrativa, normas administrativas que son claves. Por ejemplo, la ley SAFCO para empresas o instituciones públicas, donde te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Entonces ya te definirá de alguna manera o regulará tu comportamiento para que no te inventes cualquier cosa que termine siendo ilegal y luego tú estés en problemas jurídicos. Manejo de datos, la data. En todo proceso de trabajo, sobre todo en oficinas, hay datos que se manejan. Entonces, tú tendrás que prever que el manejo de datos no lo maneje pues cualquier persona. Reglamentarás. El de organización y métodos tendrá que hacer su reglamento y decir, este tipo de trabajo no lo hace cualquiera, lo tiene que hacer tal persona. Y generar documentos que te garanticen a ti que no lo va a ir difundiendo, como por ejemplo los créditos, ¿no? Tal personita había sacado créditos, se ha sacado $3 millones para poder comprar una finca en Santa Cruz. Ah, se ha filtrado la información terrible, ¿no? Y ahora todo el mundo está sacando plata del pobre banco ganador por eso. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, el de organización y métodos, lo analiza desde el aspecto reglamentario, desde la norma, que puede ser interna, pero por sobre todo externa. Normativa ambiental, yo me acuerdo que habían los proyectos antes donde tenías que hacer tu análisis, eh, eran TESA, ¿no? El análisis técnico, administrativo, social y ambiental, si no me equivoco. Los TESAs eran antes. El ambiental, el aspecto ambiental también tiene su propio reglamento. Si tú eres una empresa minera y dices, "Bueno, a mí me hace más eficiente botar los desechos aquí en el río, lo botaré en el río. Ah, no, pero ambientalmente hablando, no puedes hacer eso. Hay una reglamentación que te prohíbe que si lo haces vas a tener problemas legales. Ah, entonces tendrás que ver otras opciones. Normativas financieras, como por ejemplo la ASFI, que mucho no hay que decir, eso reglamenta demasiado. Normativa impositiva, como Don Fisco, que te reglamenta y te dice todos estos impuestos tienes que pagar, tales fechas tienes que pagar, de esta manera tienes que pagar y estos formularios tienes que presentar. No puedes inventarte otra cosa. Y las NEAs, que los contadores ustedes lo saben muy bien, normativas internacionales de auditoría, que ellos ya te dicen de alguna manera cómo proceder y qué no tienes que hacer. Todas estas consideraciones normativas son importantísimas para que tú puedas generar reglamentación, procedimientos, etc. Ahora, la reglamentación particular que se usa en organización y métodos. Puedes tú generar el reglamento interno de trabajo. Obviamente, no solo lo haces con los profesionales abogados de la empresa, etc. ¿Qué es un reglamento interno de trabajo? Básicamente un documento en el cual señalan los derechos, obligaciones de los trabajadores y de la empresa, cuáles son los procedimientos de trabajo y demás. Dentro del reglamento interno de trabajo también podrías tú generar los manuales de funciones, los perfiles del cargo, porque tú tienes entendimiento de los flujos de procesos y lo que necesitas para ese flujo de procesos. Tendrás que entender también el manual de procedimientos para alguna tarea en particular. Los bancos son altamente regulados, por ende tienes manuales de todo tipo. Manual de envío de reportes, manual para el procesamiento de billetes falsos, manual para eso. Todos esos manuales los tiene que hacer el de organización y métodos, básicamente, lógicamente con un trabajo conjunto con los de jurídica, ¿no? Y otras áreas involucradas. Reglamentación de control y auditoría.
cómo tú vas a hacer el proceso de control, que es un subsistema muy importante en el proceso administrativo. Ahí tendrás que estar conjuntamente con el auditor viendo cómo vas a hacer el manual de procedimientos de control y auditoría. Gestión de procesos, que eso es lo que hemos estado hablando al principio, de cómo nosotros hacemos el diagnóstico y vemos de cómo mejorar esos procedimientos. Y haces tu documento al respecto. ¿Existirá ética y conducta? Sí, claro que sí. También las empresas tienen, aparte del reglamento interno de trabajo, el código de ética, el código de conducta, donde te dicen algunas prohibiciones, como por ejemplo, está prohibido tener relacionamiento de pareja en la empresa con sus compañeros de trabajo. Todos esos pequeños detalles que tendrán que estar reglamentados. Ahora, por ejemplo, en ese ejemplo que se da actualmente, no puedes tener relacionamiento de pareja. ¿Tú puedes prohibir eso legalmente? Habría que hacer el análisis. O sea, tal vez en tu empresa sí lo quieres prohibir, pero ahora tal vez sea un acto discriminatorio para las parejitas en el trabajo y la ley te prohíba prohibir. Entonces hay que analizar. Por eso es importante tener conocimiento jurídico. Y si no lo tienes, pues habrá que investigar, estudiar. Ahora, ¿cuál es ese impacto que existe de la normativa y la reglamentación en el equipo de organización y métodos o en el profesional de organización y métodos? Muchas veces tú estás buscando eficiencia. Buscarás modificar la estructura, el flujo de trabajo, que quieras hacer cambios en procedimientos y demás. Pero todo ese cambio tiene que tener la protección y el amparo del cumplimiento normativo. Por eso en algunas empresas existe otra unidad que se llama cumplimiento, que es el tipo que se la pasa viendo si es que tu empresa está cumpliendo con todas las normas que existen, porque hay muchas normas. Entonces, tú te inventas algún procedimiento nuevo que probablemente esté incumpliendo con la ley, entonces vas a tener que retomar nomás lo que hacías antes para no vulnerar la ley. Existe transparencia, o sea, que tú tienes que mostrarte que tus prácticas son prácticas legales, son buenas prácticas, considerando también la seguridad y el bienestar de todas las personas que trabajan en esta institución. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tenemos preguntas, dudas? Sí, ¿Alguien que listo, quiera se está consultar? entendiendo. Si tienen preguntas, adelante, por favor. Estamos haciendo un soliloquio acá. Bueno, avancemos. El punto 7, el desarrollo organizacional y la gestión del cambio. Algo importantísimo. Cuando tú estás generando procedimientos nuevos, vas a encontrarte la resistencia de las personas que trabajan ahí. ¿Por qué creen? Porque resulta que las personas se acostumbran y son intolerantes al cambio, sobre todo en aspectos laborales donde implica trabajo. Cuando tú modificas un procedimiento, a veces involucra darle mayor carga laboral a uno y menor a otro, involucra sacar gente porque ya no son útiles, involucra rotaciones de personal a otras áreas. Esa gestión es sumamente conflictiva. Por eso analizamos el desarrollo organizacional y la gestión del cambio. ¿Cómo hacer que esas personas se adapten a ese nuevo proceso? ¿Cuál es la base que nosotros consideraremos para poder hacer una gestión eficiente del cambio? Primero, se establecen objetivos nuevos. Ese es básicamente el cambio como tal. Nuevos objetivos. Tú ya no tienes que hacer solamente la costura de la suela en el zapatito, también tienes que lustrar el zapato una vez que lo hayas costurado. Tal, le estás dando más trabajo a ese amigo, seguro va a llorar, entonces tienes que hacer una gestión de ese cambio.
Crearás tal vez nuevos departamentos, nuevas unidades organizacionales, tal vez reducirás algunas, fusionarás otras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Las personas además salen y entran a la organización constantemente. Entonces, tal vez hayan renuncias, tal vez necesitas reclutar nuevas personas, tal vez esa persona que estaba ahí ha quedado obsoleta y tienes o que capacitarla o despedirla para contratar a alguien más capaz. Todo un conflicto. Ahora, los productos también sufren modificaciones profundas. Tal vez ahora ya no, lo que antes fabricabas ya no es muy aceptado en el mercado y necesitas introducirte un poquito más allá, modificando tus productos. Asimismo, las personas se desarrollan, aprenden cosas y también quieren buscar ascensos. Miren, hay todo tipo de cambios en una organización y tú tienes que saberlo gestionar o por lo menos entender de cómo gestionar esos cambios que vas a hacer. Daremos preámbulos de conceptos. Concepto de organización. ¿Qué es una organización? Ya lo habíamos visto al principio. Citamos a estos autores, que es Lawrence y Lorsch. Ellos dicen que es una organización, es la coordinación de diferentes actividades, diferentes tareas que de manera individual son realizadas, pero que sumadas todas esas actividades darán un resultado, una modificación. Esos resultados deberían estar previamente analizados, coordinados y además planificados. Ese es básicamente el concepto de organización. Es importante que concibamos eso. ¿Por qué? Porque trabajamos en base a objetivos. Tú tienes tu objetivo, que es básicamente la razón de ser de la organización, y para ese objetivo consigues personas que trabajan. El trabajo del uno más el trabajo del otro más el trabajo del otro, sumados, te permitirán llegar a ese objetivo. Nuestro objetivo como organización y métodos es que esa sumatoria de trabajo sea cada vez más eficiente en todo tipo de aspectos. Cultura organizacional. ¿Cómo concebimos a la cultura organizacional? Básicamente es una forma de vida, de existencia, de creencias, de valores, de expectativas, de interacción, de relacionamiento de las personas en una organización determinada. Todo un sistema de valores que existen, todo un sistema de creencias, todo lo que ocurre como si fuera una cultura, ¿no? Nosotros tenemos una forma particular de ser, que es la cultura boliviana. Dentro de la cultura boliviana, por ejemplo, hay diferentes subculturas, podríamos decirle. Las personas del oriente tienen una concepción diferente que las personas del occidente. E incluso las personas del sur son totalmente diferentes a las personas del occidente, el oriente o del norte. Entonces tienen creencias particulares, tienen su cosmovisión diferente. Eso es lo que hace una cultura. Lo mismo ocurre en las empresas. Las organizaciones tienen su propia cultura. Es importante que lo veamos también. Cambio organizacional. ¿Qué será un cambio organizacional? Básicamente cuando hay prácticas que usualmente se hacían y que deben dejar de hacerse para transformarse en otras. Esos cambios organizacionales pueden ser impuestos porque la gerencia, porque existe una normativa o alguien de más arriba que dice que es necesario cambiar, o pueden ser de proceso natural, donde las personas automáticamente por la dinámica de trabajo y por el relacionamiento social que es humano, genera un cambio poco a poco. El desarrollo organizacional entenderá que hay que gestionar esos cambios, tanto si son impuestos como también si son de proceso natural. Hay que irlos midiendo, calculando y viendo que sean adecuados para la naturaleza de la empresa. Asimismo, tendremos la adaptación continua al cambio. Las personas, cuando se ha implementado una modificación, por ejemplo, a procedimientos, horarios, estilos de trabajo, la pandemia, por ejemplo, ha tenido obligatoriamente que generar un cambio en las personas. Estas personas están adaptadas al cambio. Tú ya has hecho todo un análisis.
de las cosas que tienes que cambiar para mejorar el proceso, el flujo de trabajo. Ese análisis que has hecho tienes que llevarlo a la práctica. ¿La gente está preparada para ese cambio? Probablemente todo lo que tú has planificado se convierte en un fracaso porque no has considerado que las personas son intolerantes a este tipo de cambio, por ejemplo, al horario. No, yo quiero ir a almorzar siempre a mi casa a mediodía, no quiero horario continuo. Oh, todo un quilombo, tienes que obligar y preparar a la gente para que ese cambio ocurra. Asimismo, hay otra concepción y ahí hemos puesto entre comillitas. El que no se adapta se extingue. Nosotros hacemos ese trabajo, ese lavado de cerebro con nuestro personal porque básicamente las personas tienen que ser adaptables y de manera muy frecuente a diferente tipo de circunstancias, cambios. Concepto de adaptación continua al cambio. Cuatro clases de cambios tendremos. Estructurales, cuando hay un cambio, por ejemplo, en áreas, ya no hay una área ha cambiado, ya no va a ser marketing, ahora va a ser marketing y ventas. Antes era solamente marketing una unidad y ventas otra unidad, ¿no? Ahora se fusiona. Cambios tecnológicos, hay nuevos equipos de trabajo, nueva maquinaria, hay que capacitar a las personas para que puedan hacer uso de esa nueva máquina, que además es costosa, o tal vez tienes que desvincular personas y traer expertos en el uso de esa máquina en particular. Productos o servicios, y a tu naturaleza de la empresa, por ejemplo, Nokia antes no fabricaba teléfonos, fabricaba postes de luz. Entonces tuvo que transformarse. Todo su sistema de procesamiento tuvo que modificar para poder fabricar luego celulares. Y también conceptos de cambio cultural, por ejemplo, en las expectativas de las personas, cambios de las actitudes, aspiraciones, necesidades, que eso te afecta como empresa, pero tú también puedes afectar a los individuos, ¿no? Tenemos esto hasta acá, son preámbulos nada más sobre lo que es el desarrollo organizacional y el cambio organizacional. Entendemos dos perspectivas. Integración entre lo que es la organización y su entorno y la integración entre lo que es el individuo y la organización. ¿A qué vamos con esto? Una organización debe constantemente adaptarse, habituarse, generar hábito en el cuanto a las modificaciones que existen en el medio. El medio constantemente se transforma. Por ejemplo, ahora no hay gasolina, muchos de los, o diésel. Muchas empresas van a tambalear porque no van a tener recursos con qué trabajar. Estas personas tendrán que adaptarse o estas empresas tendrán que adaptarse a las circunstancias, ver otras opciones, tal vez ellos mismos volverse importadores, tal vez cambiar a sistemas de gas, tal vez cambiar a sistemas eléctricos, por ejemplo, los taxistas, ¿qué van a hacer ellos? Ahora, la integración entre el individuo y la organización. Retomamos a Maslow y a Herzberg, dos autores que nos hablan de la jerarquía de las necesidades y de la motivación de las personas. Los individuos siempre, o al menos en su mayoría, tratan de crecer, conciben en que las personas tratan de expandir sus conocimientos, encontrar satisfacción a diferentes necesidades que usualmente ya no son las mismas que las de ayer. Las necesidades de ayer ya no serán las mismas que las necesidades de mañana, como por ejemplo cuando uno de tus trabajadores va a tener familia. Sus necesidades ya son otras, sus prioridades ya son otras. Entonces, entenderemos estos aspectos como para también nosotros gestionar esos cambios que desde organización y métodos estamos gestando, para que la organización no fracase o el cambio no sea un fracaso rotundo. ¿Cuáles serán los objetivos individuales y organizacionales entonces? Todo esto tiene que tener algún objetivo en particular.
Una orientación a largo plazo, que es el desarrollo organizacional. Tiene que concebirse que los cambios que se van a hacer tienen que ser entendidos a largo plazo. Muchos de los cambios también necesitarán ser repentinos, como por ejemplo cuando existe una normativa que sale el día de hoy y que tiene que aplicarse desde el siguiente mes. Entonces, tendrás que generar una orientación a corto plazo. Todos los esfuerzos están dirigidos a la eficiencia global. Yo no le quiero decir eficacia porque la eficacia sería demasiado corto. Como hay constante trabajo, es eficiencia global. Los pasos del diagnóstico y de la intervención se desarrolla entre diferentes áreas, diferentes gerencias o tal vez, en muchos casos, por agentes terceros, por consultoras, por alguna entidad experta en eso. ¿Cuál es la razón? Para no generar conflicto de intereses. Muchas personas consideran al de organización y métodos, porque he hecho un cambio organizacional que hay diferentes rencillas con las personas que para tristemente hay que desvincular o que hay que rotar, que se están buscando intereses muy personales porque su amiguito es, por él lo están subiendo de cargo, etc. Entonces, todos esos muchas ocasiones requieren de una conceptualización de contratación de un ajeno, de un tercero que él nos diga qué cambios hacer y cómo hacer esos cambios. ¿Se entiende hasta acá? Para poder generar el desarrollo organizacional, los cambios organizacionales, por lo general hay condiciones que tienen que cumplirse. Dentro de ellas veremos unas cuatro. Una, la transformación, que puede ser rápida e inesperada. Eso hay que tener mucho cuidado, depende de las circunstancias, como habíamos puesto en el ejemplo. Si es normativo el cambio, probablemente tenga que ser muy rápido. Lo adecuado es que sea poco a poco de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. El aumento del tamaño de las organizaciones es prácticamente un aspecto sumamente común a la hora de entender que hay organizaciones que van a gestar un cambio, porque las empresas crecen y a veces crecen de manera desordenada. La reglamentación a veces se queda corta, no sabe a dónde alcanzar con sus reglamentos, porque las personas empiezan a inventarse procedimientos. Entonces, todo eso hay que considerarlo para poder generar el desarrollo organizacional. Ver también la posibilidad de diversificación de la tecnología. Obviamente habíamos hablado ya mucho sobre eso. Hay tecnología constante que sale y nosotros tendremos que tener la mente abierta a adoptar esa tecnología y el cambio del comportamiento administrativo que ésta a su vez tendrá que concebir. Nuevo concepto de hombre, nuevo concepto de poder y nuevos valores organizacionales. Nosotros tendremos que estar abiertos a eso. ¿En qué sentido nuevo concepto de hombre? Ya no se concibe al aparato productivo como antes, por ende ya se cambia el concepto de hombre. Hay que analizar cuál va a ser el concepto que tú vas a generar en el comportamiento administrativo. ¿Cuáles van a ser las relaciones de poder en tu empresa? ¿Qué tipo de organigrama tienes? ¿Es vertical? ¿Las relaciones de poder están bien marcadas? ¿No es horizontal? ¿O es matricial tu organización? Entonces tendrás que analizar las relaciones de poder. Y los valores organizacionales que tendrás que normarlos en el código de ética, en código de conducta, etcétera. ¿Cuáles serán las características del desarrollo organizacional? Entenderemos que existen 9. Iniciaremos que todo desarrollo organizacional está dirigido básicamente a toda la organización. Por mucho de que afectes a solo una unidad o tal vez a un solo trabajador en tus modificaciones, eso a su vez va a generar cambios a todo nivel. Por ende, está dirigido casi siempre a toda la organización. Tiene una orientación sistémica, por tanto, entonces, como una organización es un sistema, tiene una modificación, un cambio en particular, y ese cambio en particular genera cambio en todo, en realidad.
Por eso es dirigida a toda la organización con una organización sistémica. Para que tú puedas ya a nivel de personas generar cambios, tienes que aliarte con agentes de cambio, detectar personas claves que te permitan ayudar al relacionamiento con el resto de trabajadores, como por ejemplo líderes sindicales, si es que tienes sindicato en tu empresa, o personas claves que han generado cierto tipo de liderazgo a nivel de los trabajadores afectados en el cambio, etcétera. O los mismos gerentes también que pueden ser agentes de cambio. Tienes que estar preparado constantemente para solucionar problemas, porque ante eventualidades de cambio o ante posibles fracasos o mala implementación del cambio, tendrás tú que estar a la pesca de los problemas y de cómo solucionarlos, mejorando constantemente. Lógicamente, toda persona que tiene un trabajo de este tipo tiene que estar abierto a aprender de las experiencias, tanto propias como de otros. Entonces, hay que estar preparados para el desarrollo organizacional, aprendiendo de las experiencias. Hay procesos de grupos que tienes que analizarlos, tendrás que ver técnicas diferentes para ver si es que vas a poder gestionar el cambio, por ejemplo, discusiones de grupo, generación de conflictos, ver qué cosas tienes que cambiar también como forma de diagnóstico, pero también como forma de implementación del cambio. Todo el tiempo tienes que estar atento a realizar la retroalimentación tanto para ti, porque tú como eres profesional que genera esos cambios, tendrás que estar atento a qué te está diciendo las personas a las cuales has cambiado, o la misma organización, o el mismo flujo, o el mismo proceso, te estará diciendo, te estará dando información para luego establecer el cambio o no, o mejorar incluso ese cambio ya planteado, pero tú también tendrás que estar haciendo la retroalimentación a las personas con las cuales has interactuado para generar el cambio. De modo de que ese cambio se convierta en un éxito, porque muchas de las situaciones, tu nuevo procedimiento está perfecto, pero nunca habías pensado que tal vez las personas no quieren ese cambio, les incomoda porque es naturaleza misma del ser humano generar cambios, da flojera hacer nuevos trabajos, ¿verdad? Pues ya me he acostumbrado a mi trabajo, no quiero cambiar. Entonces, hay que estar preparados. Orientación situacional constantemente porque todo cambio involucra situaciones de diversa índole, como habíamos visto también antes. Hay errores, hay reticencia, hay múltiples variables que pueden generar conflicto. Entonces, tú tienes que estar abierto a diferentes situaciones y desarrollando equipos, que es básicamente generar en tu equipo de trabajo, en toda la empresa en realidad, esa predisposición a que pueden existir cambios y que todo el mundo tiene que estar preparados. ¿Cómo hacemos eso? Con capacitación. ¿Cómo hacemos eso? Con constante inducción y reinducción de los trabajadores a los objetivos que tiene la empresa. Generar programas de motivación, etc. Tenemos preguntas hasta aquí. Preguntas, por favor. Opiniones, algo que quieran acotar, algo que quieran decir. Vamos bien, dicen, vamos bien, bien explicado. Retomaremos entonces, ¿qué será desarrollo organizacional? Básicamente entenderemos que desarrollo organizacional es el cambio y la adaptación a ese cambio de las organizaciones como tal. Todas las empresas tienen que ir evolucionando. Vamos en ese proceso. Y como queremos evolucionar, tenemos que generar un esfuerzo para que todos podamos generar ese desarrollo. Ese esfuerzo tendrá que ser colaborativo, porque tenemos personas que trabajan, tendrán que ser autodirigidos porque nosotros nos mismos nos tenemos que imponer. Ahí está la valía, por ejemplo, de los directivos, de los gerentes, quienes te dicen de manera crítica, tenemos que desarrollar esto, no se puede quedar estático.
Una de las razones también es esta por la cual se plantea una visión organizacional. Como estamos apuntando muy a largo plazo, nos obligamos a nosotros mismos a evolucionar, a desarrollar. Por ende, estaremos en constante crecimiento. Un cambio tendrá que generar también adaptación a ese cambio. Y es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los principios fundamentales que te permiten a ti gestionar ese cambio? Uno, el que no se adapta se extingue, habíamos dicho. La adaptabilidad. La adaptabilidad tanto organizacional, básicamente todos que se adapten al cambio, incluyendo la materia o los insumos, los equipos. La resistencia hay que gestionarlo. Resistencia entendiéndose como que las personas no quieren cambiar, se resisten al cambio. Tú tendrás que gestionar ello. ¿Con qué? Con una herramienta clave, el liderazgo. Y ahí está tan mencionado el liderazgo. ¿Quiénes tendrán que gestionar esto? Personas líderes clave, como los líderes sindicales, como tal vez personas que han generado liderazgo dentro de las bases de trabajadores o dentro de gerencias o personas claves a nivel de director. Es muy común que sea casi siempre los gerentes. Por eso son gerentes, ¿no? Comunicación efectiva, tienes que saber de comunicar. En muchas ocasiones, a veces nosotros no sabemos decir, tenemos en la cabeza la idea clarita, pero no sabemos cómo comunicar. Entonces, hay que generar estrategias de comunicación efectiva y generar además una evaluación y un seguimiento constante para que las personas, la organización, tenga una gestión del cambio eficiente, tenga además la predisposición a ese cambio, porque probablemente ahora no haya cambios, pero quién quita de aquí unos meses sí. Entonces todos ya tienen que estar preparados para los cambios. Hay modelos y enfoques de gestión del cambio. Vamos a ver tres. Uno, el modelo de Kurt Lewin, que básicamente nos dice que hay que descongelar los procedimientos establecidos, generar los cambios y volverlos a congelar. Tenemos otro enfoque que es el ADKAR, que es ADKAR es básicamente una abreviatura con las primeras letras de cada palabra. ¿Cuál es? Awareness, conciencia, despertar. Todo el mundo tiene que tener conciencia de que va a ejecutarse un cambio o que el cambio es necesario. Un deseo de que ese cambio realmente se haga para que todo mejore. Conocimiento de los beneficios, las ventajas y cómo hacer esos cambios tan deseados. La habilidad para realizar el cambio y el refuerzo para realmente determinar que ese cambio es muy adecuado. Otra de los modelos es el de Kotter, que son el modelo de los 8 pasos. Vamos uno por uno. Kurt Lewin, descongelar, generar el cambio y volver a congelar. ¿Qué nos está indicando? Que al momento de descongelar significa que los procedimientos que antes estaban establecidos y que no se movían, van a ser descongelados, van a ser abiertos, digámoslo de alguna otra manera, para que tú puedas hacer las modificaciones que crees que necesitan mediante un diagnóstico, haciendo decisiones de cambio, tomando decisiones, manejando varios aspectos de eso que has descongelado. Generas el cambio. Ya, has identificado las necesidades de cambio, implementas esos cambios. Has definido que esos cambios, al implementarle, han generado una modificación exitosa a los procedimientos que querías cambiar. Si la respuesta es sí, congelas nuevamente para que no se pueda modificar ese cambio. Eso es básicamente lo que nos dicen los autores Kurt y Levy. Sobre lo que es el ADGAR. Básicamente entenderemos que existe un procedimiento en el cual nosotros hemos entendido que hay una necesidad de cambio o hay un cambio necesario en la organización. Ese cambio necesario tiene que generar un deseo de cambiar. ¿Cómo haces eso? Generas inclusión de diferentes actores de diferentes áreas, unidades organizacionales y les muestras que hay la necesidad de un. Ellos van a decir si cierto había sido necesario.
haces que todo el mundo sepa de cómo hacer ese cambio en particular, porque todos ya están de acuerdo de que el cambio es necesario. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Y empiezas a generar entendimiento a todos, conocimiento de cómo hacer ese cambio. Desarrollas habilidades que te permitan el éxito de ese cambio que inicialmente habías planteado y refuerzas el comportamiento para que ese cambio sea constante. En este tipo de circunstancias, en este tipo de técnicas, lo usamos más para el cambio de las personas, de actitudes de las personas. Es más empleado para eso. Y había una tercera técnica, que son los 8 pasos de Kotter. Y aquí tenemos los 8 pasos de Kotter. ¿Qué nos dicen? Aquí vamos a ser un poquito más profundos, nos dice Kotter. Nosotros ya sabemos que bajo el sistema de Kurt-Lewin hay que descongelar, hay que generar el cambio y volver a congelar. Vamos a ser más ricos, dice Kotter, con 8 pasos. En el momento de descongelar, nosotros tenemos que, uno, tenemos que hacer entender a las personas de que ese cambio es urgente, es fatal. Bueno, estamos jugando más o menos a manipular un poco las personas, ¿no? Dentro de la organización. Les hacemos creer de que el cambio es urgente, de que sin ese cambio algo malo puede ocurrir. Entonces, para poder generar esa urgencia, conoces a tus grupos de interés, que son los trabajadores, los mismos gerentes, todos están involucrados, inclusive los clientes, proveedores más. Entonces, todos conocen que puede generarse un cambio porque es necesario el cambio y se desarrolla una visión indicando a que todos ya están de acuerdo de que el cambio es realmente urgente. Pero todo parte de que has generado esa expectativa de que tiene que ser urgente. Estás jugando un poco con las personas, ¿no? Tras haber descongelado, identificado los puntos neurálgicos, has generado la expectativa del cambio, la urgencia de ese cambio, entonces implementas ese cambio o bueno, realizas la modificación haciendo que, comunicando una nueva perspectiva o viendo los cambios que estás estableciendo, mostrando a todos el cambio y qué beneficios genera ese cambio. Entonces todos se motivan, ¿no? Todos van a decir, ah, sí, es necesario, hemos visto que es urgente y ya generaremos ese cambio, a ver cómo va a ser. Por favor, todos apropiense, hagamos de que el cambio sea exitoso y demás. Todo el mundo se empodera de ese cambio. Y los resultados de ese cambio se muestran para que todo el mundo vea que realmente era necesario y urgente y que los resultados que se tienen son beneficiosos para todos. Eso a su vez te dará la posibilidad de consolidar los logros, congelando nuevamente el proceso y convirtiéndose en un nuevo procedimiento, en una nueva reglamentación, en una nueva práctica organizacional. Así Kotter divide lo que Kurt Lewin habían inicialmente definido como descongelar, cambiar y recongelar o congelar de nuevo, ampliando y enriqueciendo esa perspectiva con los 8 pasitos que tiene la teoría de Kotter. Preguntas y dudas hasta acá. Avancemos. Estas estrategias de implementación que vamos a mencionar ahora son muy desarrolladas, muy empleadas para el manejo con personas, ¿no? Primero, capacitación y desarrollo. Es básicamente lo más usual. A las personas que queremos generarles un cambio, las capacitamos y les hacemos entender que ese cambio es necesario. Gestionamos la resistencia, esa resistencia que las personas tienen al cambio con la misma capacitación. Identificamos esas necesidades de cambio, mostramos la urgencia de hacer ese cambio y de alguna manera hacemos que la gente esté más receptiva, que pueda implementar ese cambio. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando tecnología y generando evaluaciones continuas en la implementación de los cambios, ¿no? Básicamente a este nivel
el cambio que tú ya has definido en un momento determinado de hacer, como personal, como profesional de organización y métodos, tendrán que ahora trabajarse a nivel de personas para que el cambio sea realmente un éxito. Ahora, en todo esto, auditoría y control constantemente. La auditoría y el control te permite evaluar el cumplimiento de las normas, mejorar la gestión organizacional, evitar riesgos, prevenir riesgos, de modo que tú puedas generar procesos sistemáticos de revisión y evaluación de todos los cambios que tú en un momento determinado has gestado. Los procesos operativos que están establecidos son sujetos a evaluación. Si en un momento determinado se ha visto la necesidad de cambio, se implementan esos cambios. Pero constantemente alguien tiene que estar revisando que esos cambios sean realmente bien hechos. ¿Y cuáles son esos propósitos del cambio? Básicamente, auditoría en organización y métodos. ¿Cuáles serán los objetivos de la auditoría? Básicamente entenderemos que existen cinco. Uno, evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos que están establecidos a nivel administrativo, identificar diferentes tipos de riesgos que se puedan, a los cuales se pueda someter si es que haces el cambio y si no haces el cambio también identificar si hay riesgos. Ya habíamos visto riesgo legal, por ejemplo, que no haya un cumplimiento normativo, etcétera. Mm, Por ende, tendrás que validar si hay normas que estás vulnerando o si tienes que cumplir con cierta normativa, mejorar también la transparencia para que todo el mundo vea que la gestión organizacional es realmente lo que dices que tiene que hacerse y optimizar todo el uso de recursos de la organización en todo momento, como básicamente hacer el trabajo de un auditor. ¿Qué tipos de auditoría tendremos? Auditoría operativa, básicamente ver cómo está funcionando el proceso operativo del trabajo. Auditoría financiera, bueno, ya sabemos cómo son los contextos del manejo de recursos. Auditoría de gestión, si es que la estructura organizativa está de acuerdo al desempeño que se espera, ver los análisis, los indicadores de rendimiento, etcétera. De cumplimiento, si es que se está haciendo una adherencia a la normativa actual, si es que todos los cambios y procedimientos que tú estás implementando o que ya has implementado se apegan o se pegan a la normativa con las cuales está funcionando, y el de sistemas de información, considerando que las empresas actuales son empresas de alguna manera tecnológicas. La tecnología se está incluyendo a todas las áreas y todos los rubros, por ende tendrás que tener una perspectiva de control referida a lo tecnológico. ¿Cómo hacemos el control organizacional en organización y métodos? Básicamente entendiendo que hay principios de control organizacional y también hay tipos de control organizacional. Vamos con los principios de control organizacional. Dentro de los principios de control organizacional tendremos uno, prevenir errores. Muchos casos, sobre todo en fábricas y demás, hay hartos errores que pueden generar gastos o costos a la empresa que no deberían ocurrir. Entonces, generas entendimiento sobre la prevención de errores. Tú, como profesional en organización y métodos, parte del proceso de establecer procedimientos, reglamentar esos procedimientos, mejorar los procedimientos, será en base a la prevención de errores. Tu trabajo tendrá que ser monitoreado constantemente. Por ende, tendrás que estar verificando todo el tiempo cómo ese trabajo se está desarrollando. Y la corrección y mejora. Básicamente, tu trabajo es ese, hacer la corrección, mejorando constantemente los procesos productivos. Ahora tú harás uso de indicadores claves como por ejemplo procesos estadísticos en eficiencia, en incidencia en errores, en incidencia en accidentes laborales, todo con ciencia, con estadística. Ahora, si ya tenemos los principios, ¿cuáles serán los tipos de control organizacional que hagamos desde una perspectiva de auditoría? Uno, control interno. ¿Cuáles son esos procesos de control interno? Esas que se enfocan en la gestión financiera, administrativa y operativa.
Control externo. ¿Cuáles eran esos factores de control externo? Todo lo que involucra regulación del Estado, las leyes, las normas e incluso normas internacionales, como por ejemplo las NIES. Control estratégico. Esa forma de r- controlar, valga la redundancia en el término, el cumplimiento de los objetivos y la visión y misión organizacional, que no es similar al control interno, por ejemplo. Y el control tecnológico, que básicamente generar control, valga la redundancia, del uso efectivo de los equipos de software, de la tecnología que tiene la empresa y demás. ¿Por qué actualmente le estamos dando tanta relevancia a la tecnología? Porque así como nos beneficia, también tienen muchas vulnerabilidades que hay que cuidar, como por ejemplo el hackeo. Por eso ahora las nuevas perspectivas hacen que la tecnología sea una consideración macro. ¿Cuáles son las herramientas a considerar para nosotros como metodologías de análisis desde una perspectiva de control y auditoría? Tendremos ahí, por ejemplo, los KPIs, los indicadores claves de desempeño, que eso es de un control interno. ISOs, por ejemplo, las normativas internacionales que te dan lineamientos de trabajo, que eso puede ser de control externo, software de auditorías, que pueden ser herramientas que tú usarás para poder hacer el control, verificando todas las observaciones que inicialmente hiciste y comparando si esas han sido subsanadas o no. Y los son informes y reportes que siempre se tienen que hacer en cuanto al control se refiere. ¿Tenemos entendimiento hasta acá de todo lo que es el trabajo de auditoría en organización y métodos? Sí, licenciada. Muchísimas gracias por responder. Ahora, ¿cuáles serán pues las tendencias futuras de organización y métodos? ¿A dónde apuntaremos? Bueno, algunas cosas que son importantísimas a entender. Primero que nada, que todo va a estar en marco a la tecnología que venga. Organización y métodos en su trabajo, en su nivel de procesamiento de información y demás, tendrá que hacer uso de tecnología. Pero a su vez, la tecnología será la razón por las cuales empiece a modificar con mucha más rapidez los procedimientos de todas las empresas, o bueno, en su gran mayoría. Veamos, digitalización y automatización. Muchos de los procesos de trabajo van a ir cambiando gracias a herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está cambiando formas incluso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Ya hay muchos aspectos como atención al cliente que ya están siendo elaboradas enteramente por inteligencia artificial. Ya no hay intervención humana, incluso para atención al cliente a nivel profundo. Cuando haces pedidos y demás, ya te los gestiona la inteligencia artificial. Tú como profesional en organización y métodos tendrás que analizar si esas herramientas aplican a tu tipo de trabajo y si eso va a ser nutritivo para ti. Automatización de tareas administrativas. Algunas áreas de la tecnología están diciendo que trabajos automáticos como por ejemplo elaboración de cientos contables y demás ya van a ser elaborados de manera automática con inteligencia artificial. Implementación de sistemas de monitoreo remoto igual, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, donde ya hay cámaras específicas gracias a la tecnología que reconocen los rostros con inteligencia artificial y que te permitirán a ti ya no tener que contratar personas de seguridad, por ejemplo. Entonces, miren hasta dónde estamos llegando con la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que nosotros entendemos esto? Esto de la digitalización y de la automatización.
Si hay herramientas a ese nivel, probablemente el futuro tenga que ser considerado en nuevas perspectivas de trabajo desde el enfoque de una nueva organización, de una nueva forma de ver el trabajo. Entonces tú tendrás que estar a la vanguardia de esta tecnología y ver cómo la vas a aplicar en tu empresa. Tendrás además que ver la gestión basada en datos. Todo lo que nosotros generamos es una información en particular. Esa información es transformada en datos y el análisis de datos es clave. Por eso existe actualmente el Big Data y la inteligencia de negocios, el Business Intelligence, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, por ejemplo, para analizar estadísticamente la tendencia a la compra, la tendencia al comportamiento de los consumidores, por ejemplo, todo análisis estadístico que te permita saber qué tipo de productos son más aceptados y por qué. Muchos de los trabajos que nosotros vayamos a realizar van a estar automatizados, organización y métodos tiene que estar a la pesca. Tendrá que haber también modelos predictivos que de alguna manera te digan que a futuro vas a necesitar hacer ciertos cambios, qué recursos vas a necesitar y cómo van a ser esos recursos en un futuro. Y la inteligencia artificial va de la mano con machine learning, que son máquinas de aprendizaje, donde todos los datos que tú vayas introduciendo a la empresa, esta empresa, mediante el uso de Machine Learning, va a aprender para luego predecir el futuro en base a esos datos estadísticos sin la intervención mucha humana. Son aspectos de futuro que probablemente den miedo en un inicio, pero que a la larga se van a traducir en herramientas que nosotros tendremos que entender y hacer uso. Con eso estaríamos concluyendo el avance de la materia de organización y métodos. Si tienen preguntas, por favor, adelante. Soy todo oídos. Muchas gracias, licen. Preguntas, dudas, opiniones, insultos, o lo que sea. Si no hay nada más que acotar, cedo la palabra a nuestra colega de Funde. Previamente, con carácter previo, se les va a dejar las actividades, ya saben, en la plataforma. Tienen un largo lapso de tiempo. Por favor, háganlo. No utilicen inteligencia artificial, uno se da cuenta cuando lee sus trabajitos. Ahí van a estar detallados cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Sin otra palabra más, cedo a la intervención a nuestra compañera de FUNDE. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que sea nutritivo y cualquier consulta, duda, tienen mis datos en la plataforma. Que les vaya muy bien. Gracias. Licenciado, primeramente agradecerle por habernos acompañado en estos 2 días, agradecerle por haber compartido sus conocimientos con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, licenciado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, y que tenga un buen fin de semana.